cuál era el uso anterior, si es que hay un uso histórico del producto, cómo se debe cosechar, cómo se debe, inclusive cómo se debe sembrar, porque desde eso empezaron las definiciones de Nagavé. Tenemos pues clases digamos, de mecanismos de reproducción o de cosecha, no cosecha, sino de producción del ágave, que es la chacranina, ágave forestal y el ágave silvestre, que digamos son las formas permitidas o aceptables de obtener la materia prima, de producir la materia prima. Entonces, hasta en este caso, el producto final, la graduación alcohólica, detalles de cómo se lo destila, que tiene que ser, de hecho, bastante específico. En algunos casos necesitamos hacer algunas afinaciones ahí. Entonces, luego con esto, digamos, con la receta técnica de cómo produzco yo el misque, con la receta de cómo fabrico el misque, cómo obtengo, de hecho, a partir del chaguarmisqui, eh, voy a la siguiente parte, que es el reglamento de administración y el sistema de control interno. ¿Por qué es esto tan importante? Porque yo necesito tener un mecanismo que me permita dar la garantía al Estado, al gobierno, de que voy a hacer una administración transparente de un recurso que en realidad es público. ¿Por qué? Porque la denominación de origen pertenece a todos los ecuatorianos. No es de una persona, no es de una asociación, es de todos los ecuatorianos. Ni siquiera es de solamente de los productores que se encuentran en la zona. Es de todos los ecuatorianos. Es un derecho colectivo. Y por lo tanto, la administración normalmente de una denominación de origen la hace el Estado. Pero el Estado no es buen administrador. Ustedes ya saben cómo funciona el Estado. Yo soy parte del Estado. Y el Estado, hay que reconocerlo, no es el administrador más eficiente. Entonces, teniendo en cuenta aquello, lo que se ha decidido desde hace un poco más de un año es que queremos que la administración de las denominaciones de origen sea privada. Es decir, queremos que sean las asociaciones de productores quienes se encarguen de administrar la denominación de origen para que puedan hacer cosas que el Estado no va a hacer. El Estado va a otorgar los permisos para la utilización de la denominación de origen, pero no puede hacer promoción y no puede hacer sobre todo defensa en caso de que haya una violación de la denominación de origen. Entonces, para eso es muy importante que haya una asociación que pueda encargarse de la administración, incluidos estos detalles. Pero esa administración tiene que ser transparente y tiene que ser garantizada por algún mecanismo. Ese mecanismo, esas reglas claras acordadas previamente, no solamente entre el Estado y la asociación, sino entre la asociación y sus asociados y todos los que se dedican a la producción del misque, es el reglamento de administración y el sistema de control interno, que es donde dice cómo solicito yo una autorización para utilizar la denominación de origen a la asociación, si es que hay costas, cuántos son estas costas, cómo se me cobra, cómo se me verifica, cómo se hacen mis análisis. Y finalmente, un preacuerdo con algún organismo independiente, una verificadora, quien quiera que me permita hacer, que me haga controles y auditorías para que hacia afuera la gente sepa que es un mecanismo serio y que se está administrando de manera adecuada la denominación de origen como concepto de calidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo estos tres primeros elementos, empiezo a crear el expediente, el primero de ellos del pliego, y cuando ya tengo el pliego, el reglamento y el mecanismo de control, puedo hacerle a Senadi la solicitud para que me reconozca la denominación de origen y luego para que le reconozca a la asociación de beneficiarios, las dos cosas. Mientras, por un lado, se reconoce la denominación de origen, se declara la denominación de origen, eso solamente significa que, significa reconocer un derecho, pero no significa todavía que nadie tiene el derecho de utilizarla. Para poder utilizarla es necesario este segundo punto, que alguien se haga cargo como asociación de beneficiarios, que pida permiso al Senado y para ser reconocido como asociación de beneficiarios y administrarla de hoy y empezar a dar autorizaciones para que la gente la utilice. ¿Quiénes? Los productores que se encuentran asentados en la zona y que cumplen con el pliego. Vamos a ver un poquito qué contiene un pliego de condiciones para saber de qué estamos hablando. Primero describe el producto. En este caso es un destilado que viene a partir del ágave, azul, andino, SPP, que se cosecha cuando la planta tiene al menos 8 años de maduración. Es extraído mediante el jimado de una de las pencas, luego se hace un hueco en el corazón con un instrumento llamado aspina, y luego todos los días se recoge a tal hora, tantas veces, el jugo, que no debe exceder
los 4, los 5, el 4 o 5 nivel de pH, debe ser transportado en condiciones higiénicas hasta la planta de procesamiento, donde posteriormente tal. ¿Ok? Se describe el proceso de producción. La delimitación geográfica y las razones de la delimitación. Bueno, ¿qué área cubre la denominación de origen? Porque recuerden que es un producto que guarda un lazo fuerte con el sitio donde este se produce. Entonces, una delimitación geográfica. En este caso es toda la zona interandina, desde el norte desde la zona norte en Ecuador hasta la zona sur, hablemos del Carchi hasta Loja. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Dijeron algo? Del Carchi al Macará, decía. Del Carchi al Macará, correcto. Entonces es absolutamente todo el callejón interandino. En las cotas que van entre, y ahí sí, Edison, ¿me estás de acuerdo cuáles son, entre cuántos miles y cuántos miles de metros? Está determinado de 1600 hasta 3300 en las cotas. Correcto. En esas cotas es donde se produce el agave. ¿Cuáles son los elementos que prueban el origen del producto? Bueno, el sabor característico, el dulzor que todavía se siente después de los destilados, las notas, digamos, de frutales que todavía tiene con sabor a chaguarmiski y el bajo contenido de metanol, producto de la forma en la cual es extraído el chaguarmiski de la planta. Indicación de las principales características físicas, químicas, microbiológicas y organolépticas que están vinculadas con el punto anterior. ¿Cómo se describe, o sea, la descripción de cómo se produce el misque? ¿Cuál es el método mediante el cual se reproduce la planta? ¿Cómo se extrae el jugo? ¿Cómo se lo procesa? Y cómo se lo destila. Y si correspondiese, en este caso no tenemos ese detalle, pero información respecto del envasado y etiquetado. ¿Qué tipo de botella, de qué cuidado se debe tener respecto de la presentación, etcétera, etcétera? Entonces, vamos a ver un ejemplo de un pliego de condiciones, que en este caso es del sombrero de Montecristi. Dice, primero, en factores naturales y humanos, dice las características del suelo, ligeramente alcalino con altos contenidos de fósforo, potasio y calcio. La materia prima nos describe cuál es el taxón. La paja toquilla es la Car Ludovico palmata, que pertenece a la familia de las ciclantáceas, también conocida como paja toquilla o paja jipijapa, por la zona de donde viene. La delimitación geográfica, latitudes y longitudes y los límites políticos, lo mismo tenemos que hacer en el caso del misque. La historia, ¿por qué? Porque en el caso del sombrero de Montecristi hay una historia de muchos años, ¿no? 1630 ya hubo un indígena que empezó a utilizar la paja para poder hacer con ella sombreros que eran parecidos a los de los españoles. En el caso del misque, como destilado, no hay tanta historia, pero el tzahuar, eso sí tiene una historia de muchísimos años que Edison con otros colegas se han dedicado a recolectar y que está bastante bien documentada, que permite saber que la planta tenía un uso ancestral como planta. El proceso y técnica de elaboración del sombrero, entonces nos dice, tiene que sembrarse así, se tiene que cosechar asado, cuál es el tejido, no puede utilizarse un peine, solamente puede utilizarse las manos para poder peinarlo, las normas de higiene, inclusive el taller cómo debe estar, sin grasas, completamente limpio, y la calidad, por ejemplo, que es importantísimo en el caso del sombrero paja toquilla porque es lo que le diferencia el resto de sombreros, el número de puntos por pulgada y demás. Bueno. Entonces, luego viene, recuerden el reglamento. ¿Qué es el reglamento? Es el sistema mediante el cual yo doy autorizaciones de uso a los destiladores. Entonces, ya está reconocida la denominación de origen y, bueno, yo estoy destilando misque, supongamos, aquí en el norte, en Cayambe. Y quiero utilizar la denominación de origen porque estoy apegado completamente a lo que dice el pliego que ya han elaborado a Nagabec. Bueno, tengo que ir a pedirles a ellos autorización para utilizar la denominación de origen. La forma en la que yo pido y en la que ellos me responden y todos los detalles, digamos, administrativos de aquello, está en ese reglamento de uso de la denominación de origen. ¿Por qué? Porque las autorizaciones son aquello que da la asociación a los productores que quieren utilizar una denominación de origen. Esto es una vez que ya se encuentre declarado. Recuerden que en este momento Anagabec todavía está construyendo el pliego y una vez que el pliego se acabe de construir, cuando ya se encuentre listo, van a tener que pedir también ser reconocido como asociación de productores que administre la ADO. Cuando las dos cosas ya sucedan, se declare la denominación de origen y se le dé a Nagabec la administración de la denominación de origen, todos los productores vamos a tener que pedir permiso
en Agave es decir, mire, a mí certifíqueme. Yo soy un productor, estoy siguiendo el proceso, deme chance de utilizar la denominación de origen, ¿ok? Ese es el concepto detrás. Y claro, para eso tiene que haber un control. Una forma en la cual primero la asociación y luego un tercero verifique que los productores que están utilizando la denominación de origen cumplan con lo que dice el pliego, con esta receta técnica que tenemos. ¿Ok? Bien, ¿qué hace una denominación de origen? ¿Por qué estamos buscando una denominación de origen para el MISQUE? Primero certifica. ¿Qué me certifica? Una calidad, es decir, que cumple ciertos estándares que se encuentran en el pliego, pero al mismo tiempo me certifica origen, es decir, que viene de donde digo que está viniendo, en este caso, del callejón interandino del Ecuador. ¿Le diferencia? ¿De qué? Por ejemplo, le diferencia a un sombrero trafino de Montecristi de un sombrero de paja cualquiera hecho en cualquier otra parte del mundo o del Ecuador. Y me dice, no es lo mismo. En este caso, le permitirá al MISQUE diferenciarse de qué? De un montón de destilados, de empresas del tequila, que sigue unos procesos que honestamente son muy inferiores, me refiero al tequila, en cuanto a la calidad. ¿Por qué? Porque el tequila no tiene un estándar alto de calidad, siendo honestos. Esto les digo de manera muy objetiva. No tiene la denominación de origen del tequila como tal, no exige una alta calidad porque se concentraron en el pliego en masificar el producto. Y ahora lo que viene de no sé cuántos departamentos es considerado como tequila, a pesar de que no todo el azúcar que se convierte en alcohol provenga del agave. Uno puede introducir azúcares de muchas otras cosas y sigue llamándose tequila. Eso no pasa en el MISQUE. En el MISQUE hay un control de calidad muy estricto que constará en el pliego y que le permite diferenciarse de alcoholes de menor categoría. Javier, Además me protege. ¿Había una pregunta? sí, buenas noches con todos, Javier. Discúlpeme que estoy en la cama porque estoy un tanto resfriado y discúlpeme. Esta diferencia la podemos hacer con los otros productos, con los otros aguardientes que vienen de la caña, que están haciendo. ¿Se puede hacer una diferenciación de eso también? Claro, porque bueno, con los que principalmente, digamos, se establece la diferencia, voy a utilizar el ejemplo del sombrero de paja toquilla, el que está a la izquierda, que es un sombrero fino de una puntada fina, con el de la derecha, que está en un sombrero de paja, pero por supuesto, también le permite diferenciarse de sombreros de paño, de sombreros de plástico, de cualquier otro. Lo mismo sucedería en este caso con el MISQUE. El MISQUE va a ser un nombre, cuando ya se encuentre protegido, que solamente pueden utilizarlo los destilados que sigan el proceso establecido en el MISQUE. Y eso no va a estar permitido, digamos, la utilización del término MISQUE no va a estar permitido para, digamos, un destilado de agave, aunque sea de agave azul, que siga un proceso diferente. Pero obviamente tampoco pueden utilizarlo aguardientes de caña o aguardientes de papa o de maíz, porque no siguen el proceso, porque no vienen a partir del agave azul, que es la materia prima que es necesaria para el MISQUE. Entonces, el término MISQUE va a ser exclusivo para utilización del aguardiente destilado a partir del agave azul que sigue el proceso completo que está descrito en el pliego. Ningún otro aguardiente, sea de agave mismo, que no sigue el proceso, o de cualquier otro producto, ninguno va a poder utilizar el término MISQUE una vez que ya se encuentre protegido. Entonces sí, se diferenciaría de todas las aguardientes, de cualquier bebida espirituosa. Muchas gracias. Con gusto, Julio. Gusto en saludarte. Espero que te encuentres bien. Entonces, les decía, protege además, ¿por qué? Porque impide que otros productos se aprovechen de la reputación que tiene el MISQUE y se apropien de ella. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿cuál es el proceso para una denominación de origen? Identificar un producto con características diferentes, ya lo tenemos, el MISQUE. La zona de producción ya se encuentra, el nombre ya también está, que es el MISQUE. Una asociación que cubre a todos los productores. Ojo, esto es a todos los productores que deseen estar involucrados. ¿Por qué? Porque no podemos, bajo la Constitución, obligarle a nadie a que se asocie. Pero, de otro lado, necesito yo que sea una asociación la que presenta la solicitud. Y esa asociación tiene que estar abierta a cubrir a cualquier productor que desee ser parte de la asociación. Pero eso no significa que necesariamente tengan que estar incluidos aquellas personas que no quieren estar incluidas. Entonces, si es que el día de mañana
alguien no desea estar incluido en la asociación sigue siendo válida. Pero ojo, si es que hay alguien que quiere ser parte de la asociación no puede decirle que no. Entonces, en ese sentido es una asociación que cubra todos los productos, lo que esté al menos dispuesta a hacerlo. Javier, disculpa. Eh, ¿Qué pasa si es que otras personas, extractores, quieren hacer la denominación de origen por parte de ellos, sin poner a Nagabeg, ellos quieren hacer por sí solos? Se está presentando algo de eso ya. ¿Qué pasa con eso? Ya, si es que llega a suceder que hay más de un interlocutor, nosotros lo que hacemos como entidad del Estado es juntarles y podemos, por supuesto, servir de intermediarios, porque no pueden haber, como va a haber una construcción de un pliego, es decir, Anagabek va a solicitar formalmente al Senadi que se les autorice a construir el pliego, que de hecho ya está avanzado, pero digamos la parte final, que es la de la socialización y demás, tiene que ser pública. Entonces, para eso van a solicitar oficialmente y claro, otra asociación puede presentar también una solicitud. Lo que nosotros vamos a hacer es pedirles que conformen un solo grupo, aunque no sea una sola asociación, porque el grupo humano que tiene que estar detrás tiene que ser un grupo cohesionado. Pero pueden haber varias asociaciones, nos ha pasado en otros productos que hay varios, pero forman un solo grupo humano. ¿Por qué? Porque las reglas que van a poner van a ser comunes para todos los productores. Entonces, tienen que ser acordadas de manera común, no pueden ser individuales. Y en ese sentido, claro, si es que vemos que son grupos distintos, nosotros podemos servir como intermediarios para acordar un punto medio que les permita confluir a las ideas del uno y del otro, que normalmente no son tan distintas, sino que a veces cada persona tiene, digamos, su forma de proceder. No sé si es que hay alguna intervención, alguna pregunta al respecto. A ver, buenas noches. Mi nombre es Ángel Pozo, estoy hablando de aquí de la ciudad de Tulcán y quisiera argumentar algo. ¿Sí me escuchan, no? Sí. Sí me escuchan. Bueno, lo que dice Julio es algo que realmente también nos preocupa a los que estamos dentro de Anagabek, por cuanto ya viendo las bondades y todo, van a querer también hacer sus propias denominaciones de origen. Pero entonces, Anagabek, una vez aprobado dado la certificación el SENADI, tendrá que poner sus condiciones para que, por ejemplo, si alguien quiere participar de esa denominación de origen y quiere ser parte de Anagabek, entonces debería crear condiciones, requisitos, todo lo que sea pertinente a fin de incluso calificarle a ese productor o a ese extractor de que realmente está cumpliendo con todos los procedimientos, o al menos que se va a someter a los procedimientos que Anagabek ha construido durante estos tiempos. Ese es mi criterio. De ahí de los otros pueden hacerlo, pero realmente creo que nosotros estamos tomando la delantera. Eso es mi criterio, Javier. Gracias, Ángel. Tal vez valga la pena comentar algo, porque es importante entender tal vez la historia para poder entender cómo funciona luego esta figura. ¿Por qué aparecen las denominaciones de origen? Es porque en Francia durante mucho tiempo, Francia es la cuna de las denominaciones de origen como concepto. ¿Por qué nacen ahí? Porque habían sitios donde se producían quesos o vinos que tomaban el nombre de la región y que eran muy famosos, y luego otra región producía el mismo queso o el mismo vino, y el mismo, me refiero a el mismo entre comillas, porque no era el mismo sabor, y le llamaban con el nombre del queso original, pero sin que el queso provenga de esa zona. Por ejemplo, la zona de Bordeaux, o Bordeaux, como se escribe en español, es una zona de producción de vino muy famosa en Francia. Lo mismo la zona norte, cerca de Normandía, donde se encuentra la región de Champaña, que es probablemente la denominación de origen más conocida del mundo. Y claro, habían una serie de vinos espumantes que salieron después en otros lados y que se llamaban a sí mismos también champán. Pero no lo eran, porque venían de otras zonas. Entonces Francia decide proteger a esos productos que vienen de una zona y que llevan su nombre a través de la denominación de origen o indicación geográfica. Entonces,
¿qué es lo que sucedía? Que había una forma comunitaria de fabricar, por ejemplo, ese champán, esa bebida espumante, y se pusieron de acuerdo en, listo, esta es la forma en la que la fabricamos aquí en la zona de champán, y por lo tanto, solo el vino que viene de esta zona y que se produce así puede llamarse champán. Entonces, en este caso estamos haciendo algo muy similar. Hay una receta que estamos estableciendo para la fabricación del misque, una receta además en la que tiene que haber un acuerdo porque tiene que ser un trabajo consensual, es decir, tenemos que estar todos de acuerdo en cuál es la forma en la que se va a hacer esto. Y cuando digo todos de acuerdo me refiero al menos de estar en mayoría, en una mayoría absoluta, es decir, que 2/3 se encuentren de acuerdo con cómo se va a proceder a fabricar, en este caso, el destilado. Y tener de acuerdo en toda la receta. Una vez que esta receta se vuelve pública, todas las personas que cumplan los requisitos de la receta, la primera obviamente es estar asentado en la zona que hemos delimitado, y la segunda, producir conforme la receta, que es respetarle a la planta de la forma que la receta exige, es decir, sacar una penca o dos y hacer el rasgado con la espina y digamos, irle ordeñando a la planta poco a poco, en lugar de hacer lo que hacen en México, que es gimarlo, o sea, sacarle todas las pencas, sacar la piña, cocerla y luego mandar todo eso a ¿cómo se llama? De Hornos. oxidación. A hornos primero, a cocerlos. Sí, pero después de cocinarla se le manda A piñas de fermentación. a la fermentación, exactamente, a la fermentación. Entonces, la receta que ustedes van a establecer a través del pliego es, digamos, el pasaporte de entrada para cualquier productor para poder utilizar la denominación de origen. Cualquier productor que cumpla con el pliego, es decir, que se encuentre en la zona, que siga la receta que todos han definido, y por supuesto, si es que existe alguna costa que pagar, que pague las costas, tiene derecho a utilizar la denominación de origen. Siempre puede aparecer alguien más que diga, nosotros vamos a sacar una denominación de origen más específica. Y eso se puede hacer, ojo, no es lo recomendable. Y nosotros como Ministerio de Producción vamos a desalentar esto. ¿Por qué? Porque puede volverse confuso que haya una denominación de origen que abarque toda la zona andina y luego otra más específica que de pronto tenga otras características, que además no pueden pelearse con la principal. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay casos en los que se ha dado esta doble denominación de origen. Café de Colombia es un típico ejemplo. Café de Colombia cubre toda Colombia, pero luego tienen cafés específicos de café del Huila, de la meseta de Ibagué. Entonces hay cafés más específicos. Lo mismo, por ejemplo, no me sirve la cámara, pero les mostraré ahorita. Hay vinos de la zona de Bordeaux, que es, digamos, todas las dos cuencas del Gironda, del río Gironda, que desemboca en el Atlántico. Y luego dentro de eso tengo la banca este y la banca oeste. Y la banca oeste es la mejor pagada porque tengo ahí los vinos, los Margaux, los San Emilion, que cuesta una botella $1,500, $1,600. Y tengo, por ejemplo, del otro lado, que es la Costa de Blay, San Estef, y bueno, hay denominación de origen dentro de la denominación de origen. ¿Cuál es la grande? Es el Bordeaux y tengo otras más pequeñas. Pero claro, Bordeaux hizo eso cuando ya tenía construida y asentada una denominación de origen famosísima en todo el mundo. Acá recién estamos dando los primeros pasos para establecer el misque y les digo, yo como ministerio desaconsejaría totalmente que en este mismo momento empiecen a salir otras denominaciones de origen porque nos diluye el concepto. Ahora, en 20 años, cuando ya tengamos una denominación de origen que les está llenando los bolsillos a ustedes, por ejemplo, el Porto, la denominación de origen más antigua del mundo. Es un vino que viene de Portugal, con alto contenido alcohólico y alto contenido de azúcar. Es una denominación de origen que produce ventas anuales por $1,500 millones. Pues bueno, cuando el MISC ya esté produciendo unos $200 millones, podemos hablar de sacar unas denominaciones de origen ya más, digamos, específicas, de pronto para aterrizarle, no sé, en el sur probablemente tengamos algunos aromas distintos, en el norte otros, podemos pensarlo, pero en este momento que recién están haciendo, como digo, yo desaconsejaría la existencia de varias.
diría, primero construyamos una denominación de origen nacional fuerte y luego vamos pensando ahí sí en las siguientes. No sé si quieren hacer alguna intervención, por favor, adelante. No, entonces, seguimos. Muchas gracias. Entonces, decía, establezco una relación entre el producto, el medio geográfico y el factor humano. En el MISC es clarísimo. El ágave es un producto que se da en toda la zona andina. Hay un vínculo fuerte no solamente con la tierra, sino con la cultura tradicional, y es el factor humano el que le da esta característica distinta de la forma de cosecharle, la forma de respetar la planta y de extraer la savia, le diferencia de cualquier otro destilado de ágave. Reúnes esa información histórica, científica y técnica, que estoy ya venido, como digo, trabajando en Anagavec, se la redacta de forma de un pliego de condiciones y se arma un expediente, que son todos los documentos que tienen que entregarse al SENADI para decirle, mire, aquí hay un producto que merece ser reconocido, merece ser declarado como denominación de origen. Se le solicita al SENADI el reconocimiento de la denominación de origen y al mismo tiempo tengo que tener listo ya mi reglamento de administración de la denominación de origen. ¿Por qué? Porque con eso además pido la administración de la denominación de origen. Y tengo que buscarme una entidad externa que verifique periódicamente. ¿Por qué? Porque como asociación estoy autocertificando a mis gremiados, a mis asociados que cumplen, pero necesito que alguien de afuera también me lo diga. Y para eso es el sistema de control externo. Con eso solicito a SENADI el permiso de funcionamiento como agrupación de beneficiarios, me la reconocen y empiezo a extender las autorizaciones a los productores y a hacer mis controles. Ese es el proceso. Y bueno, luego de 10 años puede solicitarse la renovación de la denominación de origen porque esto se lo hace de manera consecutiva. Y eso es. ¿No hay preguntas? No. No. Listo, sigamos. ¿Qué no hace una denominación de origen? Ojo, porque hay ciertas cosas para las que sirve la denominación de origen, ya vimos cuáles son. Certificar, diferenciar, impedir apropiación indebida. ¿Pero qué no hace? Bueno, primero, una denominación de origen no es una marca. Es decir, yo no la puedo manejar de manera privada con una marca en el sentido de decir, no, es que solo quienes somos de la asociación podemos utilizar la denominación de origen, las personas de afuera no pueden utilizarla. No, porque es un derecho público. Es un derecho público y yo como asociación me convierto en el administrador, pero de algo que es público. Y como tal, tengo que permitir el acceso, digamos, del uso en este caso, de la denominación de origen a todos aquellos, agremiados o no, que cumplan con lo que dice el pliego. Obviamente, si hay que pagar algo, tienen que pagarlo. Si es que pagan más los que se encuentran fuera de la asociación, pueden tener que pagarlo. ¿Por qué? Porque obviamente la gente que contribuye con la asociación, no solamente con plata, sino con el quehacer diario, tiene que reconocerse. Entonces, puede establecerse tasas diferenciadas entre los que pertenecen a la asociación y los que no pertenecen, pero más allá de este requisito que es formal del pago de las tasas, quienes se encuentren en la zona y cumplan con lo que dice el pliego, tienen derecho a utilizar la denominación de origen. Es decir, la asociación no les puede negar el derecho. No es una marca. Y tampoco, al no ser una marca, tampoco es un derecho privado. Como digo, no puede administrárselo de manera privada, no le pertenece a la asociación. El hecho de que el Estado le dé a la asociación el derecho de administrar la denominación de origen no significa que le pertenece, es un administrador. Piensen ustedes en lo que pasaría más o menos como si es que el día de mañana tengo muchos problemas de corrupción en una escuela fiscal y decido entregarle la administración a un privado. ¿Sabe qué? Cobre usted pensiones bajas y administrela, pero no es que le regalo la escuela, se convierte en un administrador. Si la administra mal, ¿qué hago? Se la quito. Y eso pasa con cualquier asociación, ¿ok? Y claro, si viene otra y me dice, ¿sabe qué? Yo voy a administrarla así, voy a administrar mejor, se le entrego. Administra mal, se la quito. Así de simple. Al que funciona, se le da. Y eso de funcionar significa alguien que tiene que entregar un mecanismo transparente, adecuado, que me garantice que la asociación va a hacer un buen uso de esta administración que se le está encargando. Es una cuestión bien delicada. Y no es un mecanismo para excluir a otros productores, al menos no a mis otros productores que cumplen el pliego. Claro, ¿a quiénes les trato de excluir con una denominación de origen? A los productores de tequila, a los productores de culebrilla, a los productores de,
¿cómo se llama el Edison, este otro que también es extraído de la misma forma que el nuestro? El mezcal, cucuy, No, la última, la que está en proceso, esta que también es extraída de la misma forma que la nuestra, la detrás de la savia. el copinac, ¿cómo es? La miel o licor? Licor. El ay, el comiteco. El comiteco, exactamente, para diferenciarle del comiteco. Entonces, es un mecanismo para excluir a a otros aguardientes de agave, pero no a otros productores compañeros, no a otros misqueros, ¿ok? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque con esto hacemos que los misqueros que ahorita están así repartidos en todo Ecuador, por lo menos en verde me ven. Así, los misqueros que están con esto les hacemos un solo puño porque pasan a tener objetivos comunes. Porque cualquier actividad que yo haga el día de mañana para posicionar al misque se convierte en un mecanismo para posicionarnos a todos los productores. ¿Ok? Entonces es importante porque nos empieza a generar una identidad colectiva, cosa que antes de la existencia de la denominación de origen normalmente no existe. Eso es lo que quería mostrarles. Gracias por el espacio, Edison, Claudia y los organizadores. Así que no sé si es que tienen consultas con el mayor de los gustos. Bueno, yo tengo unas consultas un poquito. Dentro del proceso que estamos haciendo dentro de la denominación de origen, Ajá. eh, ¿cuál es, digamos, llegamos, entregamos los trámites, entraríamos a un proceso de transición? Porque en realidad hay compañeros que, o sea, incluso me incluyo yo, ¿no? Que tenemos que ir mejorando los procesos. Edison, te perdimos. Se Edison. fue la señal, Edison. Edison. ¿Qué preguntar, Julito? Yo tengo unas preguntas aquí. A ver, Javier. Buenas Adelante. noches a todos y como les digo, disculpen que estoy en cama. Javier, lo felicito y anoche conversaba con Angelito. Tengo una gran preocupación. Nos estamos demorando tanto en la nominación de origen que me preocupa que cada día nos estamos acabando los pencos de tal forma que así como estamos sacando el producto, cuando tengamos la nominación de origen, de pronto no vamos a tener la cantidad de penco. No hacemos nada por sembrar, por resembrar, por forestar. Me preocupa esa parte. Entonces, ¿cómo podemos acelerar? ¿Será que tengamos que hacer una comisión o buscar dinero para que todos esos documentos se se canalicen a través de 2, 3 personas y ponernos ya límites para poder ya tener listo la nominación de origen? Bueno, Julio, eso no es, no sé si es que te la pueda responder yo. Eso ya es más bien una política de la parte productiva que obviamente entiendo que sí debería ser una preocupación fundamental el tener mecanismos para hacerle sobrevivir a la denominación de origen, porque ten en cuenta que si es que durante un tiempo no tienes producción, difícilmente vas a poder posicionarle al producto si la Exacto. gente no le encuentra en percha, si es que tú, a ti te gusta y no vas y no lo encuentras. Mira qué pasaría si es que desaparece la cerveza Pilsener durante 6 meses. O sea, va a perder mercado frente a otras, y más aún si es que le quieres dar algún tipo de impulso. Entonces, obviamente creo que es una preocupación que deberían estar tratando al interno del grupo, pero no, o sea, digamos que la denominación de origen no te resuelve eso. Obviamente, si es que quieren que la denominación de origen sea sostenible, deberían tenerlo como una prioridad. Correcto. Gracias. Obviamente, obviamente. Eh, Bueno, ¿Ahora sí me escuchan? sí. Sí. Ahí. Eh, Justamente eso le estaba consultando para Javier. Después, si que acaba el proceso de la denominación de origen, vamos a entrar en una especie de transición en razón de que
Y muchos compañeros también necesitamos es implementar sistemas de registros, de autocontrol. O sea, ese tiempo de transición es, ¿cuál deberías adecuado? ¿De un año, 6 meses? Un poco, y sí va a haber más que todo este proceso de transición. Y lo otro de lo que estaba comentando a Julio, si es que le puedo responder, dentro de la denominación de origen, sí está previsto lo que es de la propagación. Y dentro de la propagación va a ser fundamental la parte de la materia, dotación de la materia prima, eh, fundamentalmente para evitar contrabandos y también evitar adulteración, en razón de lo que, si es que alguien dice que va a cultivar 100 ágaves, cuando ya se cosecha no va a aparecer con 1000 ágaves o se prevé tener 100 litros y no va a ser después 1000 litros. Entonces, ahí es importantísimo, dentro del documento de denominación de origen, estar los viveros, que va a ser los compañeros que han desarrollado también esta tecnología y van a certificar los ágaves para poder sembrar. Entonces, un poco eso. Javier, por favor. Ya, una pregunta, Edison, ¿te refieres a una etapa de transición durante la cual no se exige el pliego? ¿O a qué te refieres? ¿En qué consistiría esa etapa de transición que me preguntas si podría existir? Bueno, la etapa de transición sería más bien en que, por ejemplo, nosotros estamos viendo de que en principio todos, ahorita no hacemos MISCE, porque tendríamos que estar ya dentro del pliego de condiciones de lo que exige también para procesar el destilado. Entonces, algunos compañeros lo que podríamos es hasta adaptarnos, digamos, a la certificación. En sí, no, por ejemplo, no todos hacen la medición o registro de los litros o la cantidad de pH o de azúcares. Entonces, ahí tener la responsabilidad como Anagabec de capacitar y obviamente ellos van a comenzar también a tener registros. Entonces, ese periodo de transición ¿se puede hacer en un tiempo determinado o Pero de no me una queda cierta? claro una cosa, Edison. O sea, ¿qué pasaría? O sea, me estás proponiendo que durante ese periodo de transición, quienes no cumplen del todo con el pliego puedan todavía producirle con el nombre Misque o sin el nombre Misque. En sí sería como aguardiente de ágave. Ya Perfecto. los que puedan, o sea, ya tal y cual como cumplan la denominación de origen, puede salir como Misca en sí. Obviamente todos diríamos la transición a producir como tal y cual Misca. Mira, esa transición no es necesario que haya, no es necesario utilizarla, porque como aguardiente de ágave pueden producirla ahorita y van a poder producirla después, no durante un tiempo, cuando quieran. Te voy a poner un ejemplo. Es que estoy sin cámara, pero hay una, hay una denominación de origen que es famosísima, que se llama Chateauneuf de Pape. Hace más o menos unos 600 años, voy a cortarle la historia, hace 600 años el Papa mueve la sede papal, que está ahorita en el Vaticano, y antes era en el Vaticano. Bueno, durante un tiempo se enoja con los dueños de Italia, que eran los Medici, y se manda a cambiar y se lleva la sede papal a Aviñón, en el sur de Francia. Y mientras estaba ahí, en un terreno pequeñito, le siembran sus viñedos, de donde salía el vino del Papa, y eso se llamaba Châteauneuf du Pape, Castillo Nuevo del Papa en español. Y hasta ahora es una denominación de origen, y luego ya el Papa se arregla con los Medici, vuelve a Italia, y digamos que se arregla el problema pero todavía queda el viñedo del Papa. Y era de muy buena calidad, y todo lo que sale de ahí se llama Castillo Nuevo del Papa. Châteauneuf du Pape es el nombre en francés de esa denominación de origen. Pero no todo lo que viene de ahí sale con denominación de origen, porque hay un señor que produce un vino de muy alta calidad, pero por decirte, Chateauneuf de Pape te exige que tengas máximo 13 grados de alcohol Gay-Lussac. Este señor le salen unos vinos de espectaculares, pero de 14 grados. Entonces él dice, no voy a poner la denominación de origen. Sale del lugar, pero no se apega al pliego, porque se pasa del grado alcohólico. Y vende 20 veces más caro que cualquier Chateauneuf de Pape su vino con su marca. Entonces, en este caso, por ejemplo, di tú que en el pliego te dice que estás obligado
a mantener un grado alcohólico de máximo 45 grados Gay-Lussac, ¿ya? ¿Qué pasa si es que alguien, y mínimo de 30? ¿Qué pasa si es que a alguien le sale un destilado más débil o le mezcla con alguna otra cosa y le sale en 28 por las mezclas que decide hacer? Pero tiene un mercado para eso. Claro, no podrá llamarse misque, pero siempre le puede llamar aguardiente de agave y puede comercializarlo. Y eso no va a limitarse a un periodo de prueba. Entonces, lo que tú me acabas de plantear es algo que va a estar permanentemente disponible. Entonces, mientras, digamos, la gente va adaptándose o va cumpliendo con lo que dice el pliego, siempre pueden sacar sus aguardientes con cualquier nombre. No podrán utilizar el nombre misque, pero pueden hacerlo con el nombre que ustedes quieran. Y de hecho, inclusive cuando ya cumplan, puede que una parte de la producción te resulte muy caro certificarla y una parte la certifiques como misque y la otra no. Es cuestión de tener parcelas claramente divididas para que no vayan a haber problemas con el proceso de control, pero puedes hacerlo. Puede ser decisiones de un montón de naturaleza. O sea, el día de mañana alguien te está pagando muy bien en México, pero no le interesa la denominación de origen. Quiere para mezclarlo con algún tequila ya o para saborizar una cerveza, cualquier cosa. Entonces, ¿para qué le vas a sacar la certificación si eso te cuesta? Simplemente le mandas como aguardiente y no le incluyes, digamos, dentro de la certificación. Eso ya son decisiones, digamos, comerciales y puedes hacerlo sin ningún problema más allá de un periodo de transición. Es Perfecto, decir, entonces es se puede decir, convivir con Sí. con los dos procesos, ¿no? Por supuesto. Con los procesos que están actualmente pueden continuar hasta que salga denominación de origen, según lo que dice. Así es. Inclusive ya cuando haya la denominación de origen, alguien puede decidir no certificarse por cualquier razón. correcto, correcto. Es decir, la denominación de origen no garantiza de que otras personas que producen misque, ¿sí? O aguardiente de agave puedan hacer sus marcas. O sea, Correcto. no es garantía de denominación de origen para que la marca tenga que cumplir con esa denominación de origen. ¿No es Por cierto, supuesto. Javier? Por supuesto. Ahora, obviamente, ninguna de esas marcas puede utilizar el término misque ni ningún término que Correcto, pueda resultar engañoso. correcto. ¿Qué pasa si es que el día de mañana yo utilizo el término no misque con M, sino con N de niño y le pongo y le pongo con QUE, nisque? Suena engañoso. O sea, me puede llevar a pensar que algo tiene que ver con el misque. Si es Correcto. que la asociación encuentra eso, puede ir y decir que hay mala fe y que hay afán de engañar al público respecto del origen del producto y pueden hacer sacar ese producto del mercado. ¿Me explico? Perfecto. Entonces, no puede, quien utilice privadamente, no puede utilizar el término misque ni ninguno que trate de confundir o que pueda resultar engañoso para el público respecto de la denominación de origen real, que es misque. Nuestro sello de garantía es MISCE, es calidad. Eso Ya, es, ya, mi querido. pero, Javier, Ujú. de estas situaciones que se pueden dar, ¿quién es el ente de control? ¿Anagabec, que está administrando, o es el Estado? Anagabec, pero obviamente Anagabec presenta la denuncia ante el Senadi. Porque, ojo, miren, en este caso es un ejemplo muy fácil el que estoy poniendo, pero normalmente lo que van a enfrentarse ustedes casi siempre no va a ser tanto esto, porque esto es de una empresa que sabiendo que no es legal lo que hace, utilicen la presentación algo medio engañoso. Y eso ya es una cosa que los abogados tienen que decidir. ¿Por qué? Porque la empresa va a decir, no es engañoso, está utilizando una N o una Q. Entonces es un lío un poco más elaborado. Lo típico es que simplemente un productor que no tiene nada que ver con la asociación, que no sigue el pliego, o por último, sigue el pliego pero no se ha certificado, no ha pagado las costas y demás, utiliza MISCE porque le da la gana. En ese caso es muy difícil para el Senadi coger y decir, chuta, pero si está en la zona, pues, si desde los productores, más yo lo he visto en algunas reuniones, porque los únicos que saben quiénes son los autorizados y los no autorizados es la asociación, que lleva, digamos, este control diario, que sabe quién ha pagado, quién no ha pagado y demás. Entonces, la asociación tiene, ese es uno de los roles, como les comentaba, la observancia, que es exigir que el derecho se cumpla. La asociación es quien hace eso, pero claro, no lo hace solo. ¿Por qué? Porque el que tiene el monopolio, digamos, de la penalización en el país es el Estado, es el gobierno. Entonces, hacen una denuncia ante Senadi, explican tal productor ubicado en tal parte está haciendo tal cosa, Senadi va y les cae.
Así funciona. Mm, Otra consulta, Javier. En el caso ya de que se dé la denominación de origen NISque, ¿cómo sería el rol un poco en el Estado en cuestión fuera del territorio, ¿no? En sí, por ejemplo, digamos que ya nos va súper bien, como lo porto en un momento, y bueno, en Perú como también tienen ágaves, en Colombia igual tienen ágaves, le dicen, no, pues pongámosle NISque también, y a ver cómo nos va. Ahí, ¿cómo sería el rol de la protección? Porque a la final nosotros como asociación somos como administradores de de la denominación de origen. Entonces, fuera del territorio, ¿cómo sería este trabajo, no? Gracias por la pregunta, Edison. Es bien importante esto. A ver, te voy a comentar. Los derechos de propiedad intelectual, incluidas las denominaciones de origen, son derechos territoriales. Es decir, que se otorgan y tienen validez en el territorio donde fueron solicitados, en este caso en el Ecuador. Se da el conocimiento, es válido solo en el Ecuador. Con algunos estados o grupos de estados tenemos mecanismos de reconocimiento. Por ejemplo, con la Unión Europea. No sé si es que ustedes se han dado cuenta, pero ahorita, por ejemplo, ya no encuentran nomás cualquier queso en el queso González, el queso de Salinerito, que antes le llamaban parmesano, ya no dice parmesano en el Supermaxi. ¿Por qué? Porque cuando entró en vigor el acuerdo con la Unión Europea en el 1 de enero del 2017, nosotros nos comprometimos a proteger las denominaciones de origen de ellos, incluido parmesano y otro montón de productos. Entonces, ¿se acuerdan del champán Grand Duval, el de las grandes ocasiones? Ya no dice champán Grand Duval, ahora dice vino espumoso. ¿Por qué? Porque está prohibido que utilicen el término champán. Entonces, lo mismo tenemos para nuestras denominaciones de origen en la Unión Europea. Cada que hay un comité, yo le he metido nuevas denominaciones de origen a la Unión Europea diciéndole protéjamelas, protéjamelas, y ahorita están protegidas, digamos, la que está en firme es la del cacao, cacao arriba, y están ya en proceso el maní de Transcutucupi, Tajaya de Palora, café de Galápagos y el Ojano café de origen. Esas cuatro están en proceso de protección. Entonces, cuando ya finalice el proceso, porque hay un proceso, digamos, que tienen que ya ver que no choque con otras marcas o algunas cosas. Cuando ya esté finalizado el proceso este de verificación allá y esté ya reconocidas nuestras indicaciones gráficas en la Unión Europea, si ustedes tienen un problema, si ustedes me dicen, ¿saben qué? Hay en tal supermercado se está vendiendo misque, bueno, supongamos que ya está protegido el misque también y todo. Me dicen, tal supermercado está vendiendo misque y no es de ninguno de nuestros productores. Pues se le pone una queja a la Unión Europea y ellos tienen que tomar acción. Entonces, ahí es la ventaja. Con los andinos es un proceso un poquito más complicado porque tiene que haber un proceso de reconocimiento a través de otro instrumento que se llama el AFPIC, pero igual hay lo mismo. Entonces, ahorita yo en Colombia, Perú y Bolivia, a través de ese mecanismo, y luego en la Unión Europea a través de otro que es más fácil, tengo protección en todos los estados. ¿Dónde no tengo? Por ejemplo, Estados Unidos. Y no lo voy a tener, porque Estados Unidos no tiene sistemas de denominaciones de origen. Allá se tiene que proteger como una marca colectiva. Entonces, una vez que ustedes ya tengan la protección como denominación de origen acá, deberían ir a tratar de registrarle como marca en Estados Unidos, porque es un mercado importante, probablemente es el que más tequila consume en el mundo y probablemente los consumidores, digamos, de alto nivel que ustedes están esperando podrían encontrar también allá en Estados Unidos. Así que hay que ir pensando en la posibilidad de protegerla allá también, como marca. ya. Ah, y Ahora, respondiendo. otra consulta. Entonces, cuando encuentres un uso fraudulento allá, nos avisas a nosotros, si hay acuerdo, nosotros ejercemos la defensa a través de ustedes. Sí, otra consulta. En el chat de algún momento también nos mandaron unas fotos, ¿no? Que decía licor de ágave, tequila ecuatoriano. O sea, de alguna manera también eso va a percutir también en el proceso, ¿no? O no sé, se puede denominar también productos que se hacen en Ecuador como tequila, No, o necesariamente tiene que ser tequila de México. el tequila, por ejemplo, es un producto que México protegió acá a través de un acuerdo internacional y está protegido aquí desde hace muchos años, casi unos 15 años, si no me equivoco, debe ser. Entonces, si es que aquí un producto, sea ecuatoriano o sea extranjero, eso no importa. Si un producto que no es mexicano y que no sigue el pliego, utiliza aquí el término tequila para referirse a un aguardiente que es producido en cualquier otro lado,
La Embajada de México aquí en Ecuador puede presentarnos una propuesta y pedir que por favor retiremos del producto de las fechas o que se les pida. Con lo que normalmente empieza es con una cese y desista, es decir, una carta que le manda Senadi a quien está comercializando esto diciéndole, por favor, usted está infringiendo un derecho de propiedad intelectual, deje de hacerlo, deje de comercializar. Si con eso no funciona, empieza a escalarse ya las acciones, ¿no? Entonces, eh, el tequila es un producto, es una denominación de origen protegida aquí en Ecuador, y por lo tanto no puede utilizarse ese término para productos que estén por fuera del pliego del tequila. Así que el decir tequila ecuatoriano es una falta grave. Comercializar algo con ese nombre es un delito. Así de clarísimo, es un delito. Eh, También, compañeros, nos acompaña Héctor Tapia. También es un poquito que también nos está acompañando en el proceso que estamos llevando, y él es un poco el vocero de la Universidad Central, en donde también pensamos, esperamos ya concretar un convenio y obviamente con Javier terminar, ¿no?, lo que estábamos trabajando con lo de la donación de origen. En el chat hay unas preguntas, voy a ver si es que le puedo contestar rápidamente. En sí, al tener la denominación de origen del NISQUE, este sería como un antecedente para posibles otros productos que puedan ser también derivados del ágave y obtener una indicación geográfica, una marca colectiva o una denominación de origen. En razón de que los ágaves están en el mismo territorio, son las mismas prácticas, lo único que cambiaría es, dentro de todo el proceso, es un 20% en sí por la parte De los procesos. de, de los procesos. Entonces, de alguna manera, esta documentación o todo lo que estamos llevando va a ser también fortaleza para tener otros productos también que sean de origen del ágave. No sé, Héctor, si estás por ahí. Sí, sí, aquí estoy. Ah, ¿cómo estás, Héctor? Cuéntanos, tú eres nuevo en el chat, no sé un poquito si te presentas y también nos des tu criterio. Te agradecería, Héctor, gracias. Bueno, qué gusto con todos, mucho gusto. Soy Héctor Tapia, soy docente de la Universidad Central y soy el encargado de todo lo que es procesos interinstitucionales en la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Ya venimos trabajando con Edison aproximadamente unos 2 meses y medio, donde por petición de Diego Mora y se me fue el nombre del esposo de la Gaby, ¿cómo se llama? Cristóbal Cobo. Poco a poco empezamos a vincularnos y pues este proceso ha sido algo bonito porque nos volvió a reencontrar con Javier, que fuimos compañeros en el colegio y luego en la universidad. Y efectivamente estamos trabajando en algunas opciones. Nosotros como Universidad Central, bueno, tengo que aclarar, no soy el vocero porque el único vocero es el señor rector. Sin embargo, en este proceso me pusieron a cargo para trabajar con Anagabec al momento de vincular más de 2 facultades, porque ustedes ya estaban trabajando con la Facultad de Química y también luego se incorporó agronomía. Ahora con la petición que les comentaba previamente, ya incluyeron a jurisprudencia, donde soy docente. Entonces, específicamente nosotros, ¿qué hemos generado? Primero, buscar optimizar recursos de la Universidad Central y enfocar y focalizar los esfuerzos para poderles aportar. La primera. La segunda, estamos muy contentos de trabajar en el tema de la denominación de origen por múltiples factores, principalmente el tema del fortalecimiento social o de las asociaciones. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de asociaciones si no hay productividad y no se puede hablar de productividad si no hay una buena coordinación de las asociaciones. Entonces hay que tomar en consideración esa parte. Creo que es un discurso que lo he venido llevando desde el inicio con muchos de ustedes. Había veces que muchas veces me puse hasta un poco intransigente en ese sentido, porque uno de los temas más delicados que hemos buscado nosotros es que si se trabaja en colectividad, exista un proceso que respete la misma colectividad y que pueda permitir llevar a buen recaudo. Entonces, uno de los temas que hemos visto es el apoyo en la denominación de origen con todos los documentos que Javier ya muy bien y claramente nos explicó, pero al mismo tiempo también el proceso donde la misma organización pueda tener parámetros establecidos para poder generar un justo proceso, una justa actividad y de poco en poco que vaya madurando para que pueda generar más productividad y rentabilidad.
Entonces, específicamente el trabajo que nosotros como Universidad Central hemos generado es primero crear un convenio con Anagabec para poder trabajar en las diferentes áreas. Primero en apoyo del tema de la denominación de origen per se desde el punto de vista técnico, en las diferentes áreas, legal, comercial, química e industrial. Y por el otro lado, ya luego hablar del tema de la reorganización o la potenciación de la asociación per se. Entonces, dentro de eso, el convenio está listo. El día martes, yo tengo una reunión con las dos facultades para saber exactamente quién va a liderar el proceso y cómo nosotros tenemos que articular como Universidad Central el presupuesto que hemos asignado por facultad para trabajar con Anagabec. Esa es la una parte. La segunda, se han revisado los documentos que Edison muy amablemente nos ha enviado, que ya solo espero que en estos 2 días ya nos pongamos de acuerdo y ya le enviamos a Javier el borrador tal como habíamos quedado para poder avanzar. El proceso per se de la denominación de origen, como hablamos con Javier y con toda la gente de Anagabec, es un borrador inicialmente lo que se entregará, que es lo que se ha explicado, y en ese borrador Javier y su equipo nos podrán hacer las observaciones pertinentes para poder seguir avanzando. Eso por un lado, no hemos querido hacerle perfectible, por el contrario, sino un trabajo colectivo. Esto es uno de los procesos donde también se requiere para la denominación de origen una socialización de lo que se está trabajando, y en eso Edison pues, ha hecho un gran trabajo con todo el equipo presente. Y efectivamente nosotros miramos en la denominación de origen un paso más para el fortalecimiento del proceso. Ahora, ¿que esto todavía suena a elefante blanco? Claro que sí, porque el Mixque es un proceso que, aparte de ser un tema cultural e histórico, ha tenido una narrativa totalmente ajena a la que ahora tiene, ¿no? Entonces, el proceso de Casa Agave, el proceso del mismo licor llamado Mixque que está como marca, los avances que han tenido la gente de Cuenca, o la parte de la SUAY, y esta diversidad de microclimas que tenemos en el Ecuador hacen como que parece muy difícil que se pueda estandarizar, se pueda generar parámetros mínimos de procesamiento. Eso no quiere decir que se estandaricen las recetas y que todos tienen que hacer el mismo proceso, para nada. Solo que se tienen que calificar parámetros mínimos de exigencia para que se pueda tener el registro de la denominación, primera cuestión. Y de ahí después otra parte que se está trabajando es el proceso de resolución de disputas o un centro de resolución de disputas y de mediación, porque es ahí en la fiscalización donde era el problema. El papel aguanta todo. Ahora el tema es hacer cumplir esa ley que ustedes me van a plantearse y que se le está apoyando, pero al mismo tiempo, si es que ya existe, que es un proceso por lo menos de 10 años que conversábamos inicialmente, a que se fortalezca este proceso, sí se pueden dar. Si había una consulta respecto a qué va a pasar si es que sin DO hay problemas de escasez de penco. Con DO, pues podrá haber mucha más explotación y más problemas de escasez. Entonces, todo este tipo de cuestiones, la DO no las va a solucionar, pero sí las puede proponer y puede generar más fuerza. Por ejemplo, si es que el Ministerio de Agricultura les dice, sí podemos hacer un plan integral para el penco. Perfecto. Pero necesito engancharme en algún lado porque hablo de política pública. Entonces, el Ministerio de Agricultura no puede llegar directamente a una empresa o 2 o 4 o 5 para trabajar. ¿Por qué? Porque ya no sería política pública. De que algunas empresas pueden aportar o representar una parte de ese sector, está bien, pero siempre tiene que haber mesas de diálogos o colectividades que se pueda generar. Con la denominación de origen, Anagabec sería el punto medular o la voz cantante para poder seguir generando estas vinculaciones. Mejor dicho, la propuesta de Javier es bastante interesante porque vamos a trabajar ya no de lo general a lo particular, sino por el contrario, de lo particular a lo general al respecto. Pero este tema de lo general a lo particular genera muchos inconvenientes porque primero es una metodología nueva dentro de las asociaciones. Y luego también genera inconvenientes por la fortaleza que debe tener, la fortaleza y maduración
que deben tener sus socios para poder hacer cumplir y respetar los procedimientos que ustedes mismos establecen. Nosotros como Universidad Central estamos apoyando en cualquiera de estas dos áreas y obviamente tenemos que generar sostenibilidad del proyecto, ¿sí? ¿En qué sentido? En que si es que nosotros como Universidad Central invertimos $1, ese dólar tiene que ser bien invertido, recuperado y vuelto a invertir. Pero es muy difícil que la universidad invierta $1 este año, el próximo año otro dólar y el próximo año otro dólar y simplemente quedemos con la satisfacción de que se cumplió y se ayudó. Caso contrario, no podríamos al cuarto año volver a poner el dólar. Entonces, específicamente, la propuesta que la universidad está generando es aportamos siempre y cuando ganamos de lado y lado. Nosotros brindamos el apoyo técnico en las diferentes áreas, ¿sí? Pero ustedes, como Anagabec, como contraparte de la sociedad civil, buscan el mecanismo de que ese dinero invertido se recupere para que pueda volverse a utilizar nuevamente el siguiente año. Entonces, si empezamos el primer año con estudiantes de noveno semestre y ya se graduaron, el siguiente año aspiramos que los que llegan a noveno semestre puedan ayudarnos y podamos utilizarles el siguiente año nuevamente, y así sucesivamente cuando pasen 3 o 4 o 5 generaciones que luego ellos podrían fortalecer a Nagabec o podrían trabajar o podrían ya especializarse en proyectos específicos de lo que como ustedes estaban hablando, ¿no? Entonces, la parte que nosotros buscamos y le vemos con mucha buena intención. El proceso de que en un papel se quede es muy peligroso porque ya lo comentó Javier con los tipos de denominaciones de origen que tenemos. eh, Ninguna de estas denominaciones han sido coordinadas, organizadas y ante todo fiscalizadas por la sociedad civil, sino por los mismos entes públicos. Entonces, no es lo mismo que Anagabec, el interés que tiene Anagabec en producir penco, en desarrollar penco, industrializar penco, no es lo mismo que el interés que tiene el Ecuador como Ministerio de Agronomía o como la creación de políticas públicas. Entonces, esa parte es la que nosotros como organización, como Universidad Central, sí queremos ser bastante enfáticos en este sentido, decir, podemos aportar con academia, pero necesitamos que salga la rentabilidad que pueda devolver la posibilidad de reinvertir. Entonces, sí, a veces decimos, falta dinero. Perfecto, hay el conocimiento, hay los contactos, podemos hacerlo. Esta vez sí, podemos cumplirlo en esta parte, pero si es que la siguiente no reinvertimos, no reinyectamos, es imposible. Entonces, esa es una de las partes que todavía se ha seguido puliendo con el tema del convenio que tenemos que estamos trabajando para proponerles a ustedes. Y también con el borrador de la denominación de origen. Nosotros como Universidad Central estamos totalmente dispuestos a apoyarles en lo que nosotros podamos y también mirar a un mediano y largo plazo el procedimiento porque esto todavía nos demora algunas cuestiones. Nosotros personalmente, desde el punto de vista de la Facultad de Derecho, estamos muy interesados en la denominación de origen porque solo hemos leído la denominación de origen, ¿sí? Y tener a Javier en este sentido donde ya tiene expertise, también acceso, por ejemplo, al director de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, nos permite saber exactamente qué podríamos hacer, pero que nos enseñen o que nos permitan seguir en un proceso de aprendizaje para sacar una denominación de origen. Para nosotros es un verdadero privilegio poder aprender, porque no es lo mismo lo que dice el libro que lo que hace la realidad. Entonces, es de poco en poco ir construyendo y nosotros totalmente prestos a trabajar, siempre y cuando de lado y lado tengamos las cosas claras y que esa voluntad se plasme, ¿no? Pasos chiquitos, camino largo, pero pasos chiquitos. No buscamos temas agigantados, tampoco buscamos que mañana ustedes ya sean una superpotencia mundial en penco, pero sí tomar en consideración las experticias que Javier han planteado con el caso del vino, con el caso del champán, con el caso del queso, con el caso del mismo chocolate. Entonces, eso nosotros como Universidad Central nos sentimos comprometidos. No sé si Edison me permite contar la buena nueva que encontramos el día de hace 2 días con el municipio de Quito y que poco a poco sigue fortaleciendo la idea de Anagabec, ¿no? Adelante. Bueno,
hemos logrado ya conseguir que entre a primer debate la propuesta de que el penco sea considerado planta emblemática de Quito. Con esto sería el tercer municipio que tiene la misma, la misma, el mismo reconocimiento. Y ahora sí lo que buscamos, que efectivamente como Quito ya lo está en debate, sabemos que Cuenca también lo está haciendo de esta forma. Y si es que esto ya hace más o menos en un mes o 2 meses que se dé la resolución del Cabildo quiteño para considerar como planta emblemática de Quito al Penco, esto ayudará más también para darle más visibilización coyuntural a la denominación de Pregunta, origen que se trabaja con Santiago, con pregunta, Javier. Sí, pregunta, ¿qué hijo. va a pasar con las otras provincias? La idea es que se cree una bola de nieve, pero que esté muy bien planificada, o sea, que no se genere este tema de que, no, pues que ya lo sacó Quito, entonces Cuenca también se va a pelear y no, 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 o sea, es el hecho de que esto tenga que seguir creciendo y creciendo, porque una cuestión es la política nacional que tiene que estar vinculada a la política regional y la política regional vinculada a la política municipal o local. Entonces, la meta es que Anagabec tenga ese camino para que no exista la rivalidad entre municipios, sino por el contrario, la complementariedad a la política general de Anagabec. No sé si le respondí la pregunta, Julio. O sea, me quedé un poco ahí. Por favor, yo decía, ¿qué va a pasar con las otras provincias? Por ejemplo, Carchimbabura, Loja. ¿Qué va a pasar cuando ellos digan, oye, pero no sé, pero si el penco ya es de Pichincha y nosotros? Ese fue un tema que conversamos largo con Edison, porque Edison tenía la misma idea de que por qué solo en Ecuador, si también hay en México, perdón, hay en Perú y en Bolivia o en todo el callejón interandino. Y específicamente lo que se busca es que si es que Quito ya lo puede hacer, Carchi también lo pueda recuperar, o ustedes puedan plantearlo, estimado Julio. Y asimismo se lo puede hacer en Azuay, se lo puede hacer en Cotopaxi, se lo puede hacer en Chimborazo, porque eso permitirá que la política global, que la política nacional que está planteando Javier, esté más aterrizada a los GATS. Los GATS siempre buscan algún pretexto para buscar financiamiento nacional, pero entonces en este sentido tiene que haber una articulación nacional y local para poderla trabajar. Si Quito ya la generó, ¿cuál fue la primera Edison? Creo que fue Píllaro, ¿no? Pelileo, Pelileo. Luego viene, ¿cuál fue la segunda? que está en Cuenca y ahorita están en proceso es Bolívar y Cayambe, No, de no, los pero que había sé. otra que ya tenía, eran 2 municipios que ya lo tienen. Y bueno, en Cuenca en proceso el Pelileo y yo no me acuerdo bien, y ya voy a revisar. Bueno, igual es en Cotopaxi, de ahí viene ahorita Quito, Cuenca y a una parte de Bolívar lo están haciendo. Entonces, ya serían 5 ciudades en 4 provincias. Y Y más que ahora, qué todo, sé yo. Julio, no sé si te Ujú. puedo interrumpir un poquito, Héctor. Claro. Más que todo, Julio, es que, bueno, en este proceso de Quito, la Universidad Central había acompañado. Y como ya tiene un antecedente para poder poner en consideración el Consejo del Gas Municipal, no sé, la universidad también podría, si es que haya la petición puntual de algún otro municipio, podría empezar también a trabajar o ayudarnos en generar también en el debate, ¿no? Y considerar también como al Ágave como planta emblemática. La idea sería de que aproximadamente son 23 municipios que entrarían dentro de la consideración de la dominación de origen. Entonces, un poco la idea sería que cada uno de los municipios también, que no solo se declare como planta emblemática, sino que también vaya acompañado de una ordenanza del manejo sustentable. Entonces, de alguna manera, incluso si es una parroquia que esté interesada, sería bien, porque desde ahí ellos también tienen como dentro de sus alcances, ordenamientos, es también la parte productiva y Correcto. ir avanzando, ¿no? Acuérdate del Carchi, acuérdate de Bolívar, que están muy interesados en el Ángel, en Mira. También hay, como te había comentado, hay personas que quieren entrar a sembrar y todo eso. Entonces, como que no quisiera que se suena que son de Pichincha, entonces tenemos que buscar un mecanismo para decir, señores, ustedes también pueden Perdón, ser Julio. partícipes. Sí. Específicamente lo que estamos haciendo ahora en Quito, porque fue el proceso que estamos manejando desde la central, fue precisamente saber cuál es el camino para seguir pidiendo que se declare planta emblemática en cada uno de los municipios.
Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y ahora incluso tenemos un borrador de ordenanza y de solicitud que podremos, ya sabemos que ahora primero hay que hacer una solicitud directamente al cabildo en general, luego hacer un lobby con alguno de los concejales y poder generar este procedimiento y qué nomás tendría que contener la resolución o qué podría beneficiar este criterio de este reconocimiento llamado planta emblemática del GATS del que considere. Respecto a la pregunta de Dani, específicamente va con eso, porque el municipio nos dijo que, a ver, nosotros vamos a ayudar para la declaratoria de planta emblemática, pero tenemos que crear un producto turístico, ¿sí? Porque específicamente quien nos ayudó fue la Dirección de Turismo de Quito, Quito Turismo. Entonces, específicamente ellos ya hablaban que querían saber si es que nos íbamos por la parte industrial, la parte turística, la parte cultural, la parte ambiental o qué área. Entonces, específicamente hay propuestas que sí tienen que salir, pero ya viene la planificación desde Anagabec, en decir, bueno, si pedimos en el Carchi la denominación de la declaratoria de planta patrimonial, que esto es una parte complementaria a toda la política general de la denominación de origen, y en el Carchi vamos a pedir repoblar el Chaguar, por ejemplo. Perfecto. En Cotopaxi decir, ¿sabes qué? No, lo que queremos es que se haga un centro de acopio. Entonces, cada uno de estos lados tiene que hacerse un mapeo desde la misma Anagabec para saber coordinar y que esto fortalezca todo lo que es el proceso de la denominación de origen. Entonces, una de las cosas que podía pasar, por ejemplo, sí, de acuerdo a la diversidad en microclimas, es que puedan sacar diferentes calidades de chaguar según la región. El mixque de Bolívar no es igual al mixque de Pelileo, que ni el mixque de la mitad del mundo, que ni el de Cayam. Ya de por sí se podrían hacer pequeñas reservas, ¿sí? O pequeñas cosechas de estos lados que pueden diversificarse. Perfecto. Entonces, en esta parte la denominación de origen, ¿dónde entra? En el parámetro mínimo que deben cumplir cualquiera de estas producciones, ¿sí? Que cubren a nivel nacional el proceso y que se pueda dar. Pero, por ejemplo, me estoy inventando que ustedes dicen como Anagabec, para los intereses de Anagabec, que una planta procesadora o de acopio se dé en Cotacachi. Me estoy inventando. ¿Por qué? Porque Cotacachi está cerca de la mayoría de los puntos de Pichincha, Imbabura y Carchi. Entonces, hagámoslo ahí. Perfecto. Entonces, puede ser que el pedido que se haga para la declaratoria de planta emblemática sea específicamente para crear un producto desde el municipio o un proyecto desde el municipio para que se pueda crear esa planta de acopio. Entonces, cada uno de estos procesos, ustedes sabrán, ustedes hablaban de que pasado los 3 kilómetros ya el mishke tiene otro sabor o que puede generar una diferenciación en su trato y muchas cosas. Entonces, puntos medulares es que estas iniciativas como lo de Quito Turismo o la declaratoria de planta patrimonial, desde el punto de vista jurídico ya nos dicen cuál es el camino, pero ya desde el punto de vista de planificación, ya es Anagabec quien tendría que decir qué necesitamos. Por ejemplo, vamos a repoblar toda la parte de la mitad del mundo y San Antonio de Pichincha, porque puede ser el proceso de superar el tema de la minería y es el proceso para evitar que haya tanto deslizamiento y tantos problemas del polvo en el sector. Perfecto. Entonces, efectivamente se puede dar y ahí se buscarían los mecanismos para poderlo dar, pero la iniciativa tiene que salir de Anagabec con la función que la denominación de origen ayudará a fortalecer esto. Y luego también ayudará a fortalecer la comercialización, que el punto medular de Javier es ese, que exista comercialización de un producto ecuatoriano en mercados tanto europeos como norteamericanos. Ahorita la coyuntura se da con Europa, ¿por qué? Por dos cosas, porque la denominación de origen es donde más fuerza tiene a nivel mundial y segundo, porque tenemos una cosa llamada acuerdo multipartes donde nos permiten llevar productos allá sin pagar aranceles. Y todavía el problema del Ecuador es que no tenemos tantos productos como los productos que llegan de Europa. Entonces lo que se busca es fortalecer la producción nacional y que tengan presencia allá. La central también va a apoyar en esa parte de comercialización cuando ya sea el momento. Por el momento estamos en un proceso de primero de medir los parámetros estandarizados de producción. Luego vamos a ir trabajando el tema legal, que es ahí viene el problema, el tema de contratos, de cómo van a hacer la producción, las compras de los mishkes, o sea, ya la letra chiquita que le decimos nosotros.
Ya luego vendrá el tema de la siembra, cómo vamos a apoyar, si es que podrá existir algún proceso donde se le acelere a la planta para que produzca más rápido. Bueno, ahí sí, cada uno en nuestras facultades tendremos la posibilidad de poder crear cosas y de ir desarrollando en este pequeño laboratorio llamado DO, porque prácticamente es un laboratorio que estamos creando. Entonces, de eso nosotros como Universidad Central tenemos toda la buena voluntad. También decirles, dependemos de presupuesto estatal. Y eso nos complica mucho. Hoy podemos decir sí, mañana ya no hay esa plata. Nos pasó hace, ¿qué? Al inicio de la pandemia, teníamos aproximadamente $50,000 designados para Anagabec. Ahora no pasamos ni de los 3,000. Eran 80,000. En papeles sí, porque era la segunda fase después de la destilera que quería hacer Marco, pero no nos dieron ni siquiera los 10,000 para poder arrancar. Entonces, si nosotros como Universidad Central tenemos toda la buena voluntad, tenemos el conocimiento, hay que buscar que en la triple hélice, o sea, la parte estatal de la empresa y la parte de las asociaciones, nos podamos trabajar. Ya este convenio entre la universidad y ustedes como organización civil, ahora sí podemos ir a aterrizar a algún lado en el tema privado, como lo hablaba Javier, ¿no? Entonces, es interesantísimo porque es primera vez y te felicito por eso, Javier, porque no había visto tanto interés y tanta pasión y tanta presión de una autoridad para que esto salga. Así que yo creo que se están alineando las cosas, el camino se sigue dando y esperemos que hasta fin de año ya tengamos ya una respuesta del borrador y que se pueda dar. Eso es lo que les podría avanzar y contar. No sé, Edison, si es que hasta, no sé si deseas Sí, que hable de algo más o no sé si está bien. Bueno, Héctor, sí, yo te agradezco, Héctor, y en realidad un poquito, compañeros, sigamos sumándonos, ¿no? Creo que se nos ha abierto, como con Julio hemos caminado, ¿no? Unas puertas se abren, otras se cierran, pero estamos en el camino enrutados y el acompañamiento también como universidad es importantísimo, ¿no? Dentro de los procesos locales podemos hacer toda este encaminado, ¿no? De declarar planta emblemática, ¿no? De Quito, de Cotopaxi, de Loja, comenzar a trabajar localmente. Y la que nos va a cobijar a todos desde el Cacho Macará, va a ser la denominación de origen. En eso donde con Javier y también con Héctor estamos trabajando. Y les voy a pedir también que no desmayemos, que sí siempre estemos juntos. Y bueno, y la familia de Anagabe, como ven, cada vez está creciendo. Y bien, podrémonos más de esto de todo lo que es la siembra y hacer las cosas bien. No sé, Javier, algún compañero si tiene alguna otra pregunta, yo, sino yo un poco tengo, yo para que tengo, intervenga yo Héctor y tengo Javier. algunas cositas que decir. Sí. Bien, gracias Héctor por la exposición, lo mismo que Javier. Realmente han sido exposiciones muy claras, muy importantes para el trabajo que se está realizando a través de Anagabeg y todo el interés que se tiene con respecto a la denominación de origen. Respecto a lo que dijo Héctor, todo proceso creo que parte de un asunto de un proyecto. Y él ha manifestado que el proyecto está, creo, en borrador y que nos va a socializar. Entonces nos gustaría tener esa oportunidad de conocer el proyecto para que cada uno de los miembros de Anagabe en nuestras áreas de competencia, que las hay, creo que en todas las áreas, nosotros participemos y demos nuestro criterio, porque conocemos a la planta, conocemos en territorio todas los parámetros que hay que tener presente, evaluar y bueno, ponerlos en el papel, ¿no? Lo que yo quiero decirles es de que realmente hay dos instituciones en las cuales hay que mirar y que instituciones que nos han colaborado. Por ejemplo, decía Héctor que hay que tener un registro de dónde están ubicadas esas plantas. Ese registro ya lo hicimos con el Ministerio de Agricultura más de un año. Eso está georreferenciado y eso está pues a la disposición para poder sacar los respectivos parámetros de altitud, de precipitación, de suelos,
etcétera, cada cual en su ámbito de competencia, que podríamos nosotros poner al alcance de la universidad. Pero también es importante que participe, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, porque yo me he puesto a pensar, tanta importancia que ha tenido nuestra planta emblemática, como es el Saguar, no se le ha dado realmente la importancia. Se ha hecho incluso programas de reforestación, incluso pagados y todo eso, de plantas incluso exóticas como es el pino y el eucalipto, que más bien han dañado nuestro ecosistema o donde ellos han sido sembrados. Es decir, hay muchas cosas que hay que decir, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros pensamos en un asunto de sostenibilidad, debemos partir de un proyecto que tenga estas características de sostenibilidad y que cumpla con las condiciones y con las actividades y procesos de sostenibilidad que nosotros tanto nos necesitamos. Dijo además Héctor que esto es un proyecto que cuando ya esté bien cimentado será después de 10 años. Y justo coincido con sus palabras y con la de Javier también. Recuerden que la edad o el tiempo de desarrollo de la planta hasta poder estar en su madurez fisiológica es de 12 años en adelante. Entonces estamos por ahí. Pero lo importante es que varias instituciones, varios organismos, tanto estatales como privados, incluidos nosotros, podamos comenzar ya de veras a reponer los pencos que ya se han explotado. Por el caso contrario, no va a haber materia prima de aquí tal vez de un quinquenio, ¿sí? Entonces, si nosotros comenzamos a sembrar escalonadamente, va a haber producción y entonces estaremos hablando lo que dice Javier, de que tengamos producto, tengamos materia prima para poder llevar ese producto hacia los mercados internacionales. Entonces, yo coincido con eso de que este es un proceso, es un proyecto, es una aventura de largo tiempo, siquiera de una década. Entonces, podríamos ahí incluso nosotros incentivar a través del proyecto que se puede analizar no solamente a los GATS, que estoy de acuerdo con los GATS municipales, pero se pueden y se deberían hacer las respectivas conexiones y estímulos y que podemos nosotros hacer con los GATS provinciales, que son ellos los que tienen su competencia en un territorio que es la provincia, no solamente los cantones. Entonces es importante que nosotros pensemos en que tenemos que socializar a todo nivel, como habíamos dicho en la reunión de la semana pasada, todos estos conocimientos que ya lo tenemos, las experiencias que tenemos, y pues para poder lograr un objetivo que nos estamos planteando, que es el de tener la denominación de origen y luego ya sacar algún tipo sacar provecho de esto. Caso contrario, vamos a quedarnos en poco tiempo con las manos cruzadas y eso yo comparto con Julio Valenzuela. Esa es mi opinión, señores expositores y Edison. Gracias, Ángel, por tus comentarios. Y sí, bueno, en sí, esto de la planta nos ha enseñado a ser pacientes y también con visión, ¿no? Hay compañeros que hace una década ya sembraron y bueno, ahora solo también, como decía a veces Juan Pablo, había dos momentos de sembrar, era hace 10 años y ahora. Entonces, los que puedan ahora, es bueno que siembren. Y bueno, y los que sembramos hace mucho tiempo ya tenemos, como decir, a las puertas para que eso, lo que estábamos visionando, se haga una realidad. No sé, Javier, un poco, si es que para terminar, algo que nos quieras comentar. Y después, Héctor. Sí, gracias, Edison. Bien brevemente decirles nada más que el camino que han iniciado no es sencillo. Creo que la declaratoria de la denominación de origen va a ser el primer paso recién, porque de ahí viene todo el trabajo fuerte, que es posicionarla, utilizarla, hacer controles de efectivos, pero va a ser gratificante, porque como digo, es muy difícil posicionar una marca
una denominación de origen es un poco más sencillo porque todo el mundo trabaja en función de un objetivo común. Entonces, los recursos, digamos, que se suman y tienen un efecto de sinergia más interesante que el que cualquier marca, por mucho músculo económico que tenga una sola persona, lograría, ¿no? Entonces, recomendarles, como ya les había dicho antes, que mantengan el proceso abierto, inclusivo, que cuenten, que incorporen a las personas bajo los mecanismos que sea posible, como ahorita la pandemia nos demostró, se pueden hacer reuniones sin ningún problema por esta vía, por Facebook Live. Ustedes mismos estuvieron transmitiendo hace un momento el evento para cualquier persona y eso permite legitimar el proceso. Así que no se olviden de mantener eso. Vamos a revisar ya con Dulce y con Pamela los documentos que nos mandaron y les daremos llegar nuestras observaciones pronto. Nada más de eso y reiterarles nuestro apoyo como ministerio, estamos a las órdenes y esperemos que ya pronto podamos presentar estos documentos ante la comisión para después pasarles ya la revisión profunda y ojalá tener una denominación de origen lo más pronto posible. Eso nada más. Felicidades a todos. Muy amable, Javier, gracias. Héctor. Bueno, yo solo decirles mantengamos la fe, pisar fuerte y sólido, pasos pequeños pero sólidos. Y efectivamente, ¿no? Aprovechar que si es que el Ministerio de Producción nos da esa posibilidad, hay que darle. Respecto al que la planta del agave pueda ser reconocida a nivel nacional como la planta noble, creo que el camino ya está dado, ya son 5 municipios y creo que ya de poco en poco puede desarrollarse. Tendríamos a Quito y Cuenca, que pueden ser un percutor muy interesante. Y el proceso sí, hay que seguir trabajando desde la parte jurídica de la carpintería que le decimos nosotros, pues estamos allí. La parte química también está muy interesada en que ustedes ya puedan tener fórmulas estables respecto a sus licores. Y después de esos licores, pues ya vendríamos con todo lo que es registros de marca y registros sanitarios y todas estas cuestiones. Así que el camino está dado, es paciencia y dedicación. Así que nosotros felices como universidad de avanzar hasta donde ustedes nos permitan avanzar. Muchas gracias, Héctor, Javier, a todos los que están presentes. En sí, Dios le pague por su tiempo. Sé que hay muchos municipios que incluso ya tienen presupuestos participativos para apoyar el proceso del SAWAR. Entonces, de alguna manera, podríamos, algunos sé que tienen también acercamientos dentro de sus localías. Se podría ir, ¿no? Bajo el brazo esta propuesta, ¿no? De generar una declaratoria de planta emblemática y de ahí vamos de a poco sumando, ¿no? Yo les agradezco a todos, Javier, Héctor, Julio, Claudia, a todos los que nos han acompañado, muy amables por su tiempo, gracias por apoyarnos desde las instancias que estamos trabajando y vamos compañeros, adelante, sigamos y no desmayemos, estamos en contacto y sin más que decirles, esperemos que este año ya logremos encaminar lo que tanto hemos luchado. Muchas gracias. Claudia, también te agradezco. No sé, ahora sí podemos acabar la grabación. Vamos a pasar esto grabado, también vamos a subir también al Facebook y también a YouTube para que esté también a disposición de todos, ¿no? A través de nuestros canales. Un saludo, cuídense bastante y hasta muy pronto nos vemos de ver. Gracias. Chao.